Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes. Te saluda tu gran maestro, tu profesor Juan Eduardo Bravo, en una clase más de Haciendo Historia con mi profesor Juan. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, sin antes, o como siempre, recordándoles que lávense las manos constantemente, y cambien el agua. También desinfecten la zona donde van a trabajar. Y algo muy importante, chicos, quédense en casa. No salgan, no se expongan. Lo mismo ustedes, padres y madres de familia, recuerden, ¿ya? Que debemos de guardar siempre el mayor cuidado para evitar el contagio, ¿ya? Y muy bien, y felicitar a todos aquellos que han estado cumpliendo con sus tareas. Esperemos sigamos así y que se siga incrementando esa cantidad de estudiantes. Bien, chicos, hoy día nos toca un tema importantísimo. Nos toca hablar de una cultura que fue considerada hasta hace poco una de las culturas matrices, una de las culturas madres, ¿ya? Una cultura importante. Hasta que apareció Caral, pero bueno, eso ya es otro tema, ya lo vamos a ver la próxima semana. O ya lo verán la próxima semana, o de repente el próximo año, ¿ya? Muy bien, entonces, una clase más de Haciendo Historia con mi profesor Juan. Cultura Chavín, ¿ya? Cultura Chavín, novena semana para los grados de primero y segundo año de secundaria. Entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos que estar atentos? La cultura Chavín se va a destacar por algo muy importante, que es la escultura, ¿ya? ¿Qué es la escultura, profesor? Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Después, bastante atención al video. Vamos a saber y te voy a solicitar las principales características del lanzón monolítico y de la estela Raimondi, ¿ya? Son las principales esculturas, trabajo en piedra. Ya estoy adelantando algo, monolitos se le conoce. ¿Qué es la trilogía Chavín? Los Chavín creían en varios dioses, ¿ya? Ese es otro avance, pero hay tres principales. Siempre hay tres principales. Mencionar los tres horizontes que tuvo nuestra cultura, nuestra historia del Perú y qué es un estado teocrático. Todas estas dudas e interrogantes van a ser respondidas por tu gran maestro durante el transcurso de toda la clase. Vamos a ver cuál es el propósito de nuestra clase el día de hoy. Vamos a identificar las principales características de la cultura Chavín. Vamos a conocer todo, lo más profundo. Aquellas cosas, también hay anécdotas, como siempre, tu gran maestro brindándote ciertas cosas que nadie lo sabe, solamente a mí, la NASA me informa, la National Geographic me da los datos precisos, ¿ya? Y también yo como un gran arqueólogo, historiador y astronauta puedo conocer muchas cosas. Recuerda que vamos a desarrollar esta competencia, la competencia de construye interpretaciones históricas, así es que volvemos a la historia, vamos a interpretar fuentes. Ya saben qué tipo de fuentes existen. Vamos a comprender el tiempo histórico. Va a figurar de qué año a qué año se encontraba esta cultura Chavín. Y vamos a elaborar explicaciones. Profesor, oye, ¿por qué desapareció esta cultura? ¿Cómo apareció? ¿Por qué es considerado un horizonte? Muy bien, mira cuántas interrogantes tenemos. Y todas esas cosas, todas esas dudas, yo no se las voy a responder. La van a tener que investigar. Ah, profesor, así no vale. No, no te preocupes. Para eso está tu gran maestro y siempre te va a dar las respuestas. Muy bien, entonces, sin más, vamos a comenzar. Bastante atención. Pega tu oído a la computadora. Observa, concéntrate y escucha este gran video. Atentamente este video, ¿ya? Muy bien, empezamos. Muy bien, continuamos entonces, queridos estudiantes. A ver, vamos a hablar sobre la cultura Chavín. Ahora sí, bastante atención al video. A ver, vamos a ver las principales características. En primer lugar, vamos a conocer quién descubrió la cultura Chavín. Aquí se los presento. Tenemos a Julio César Tello Rojas. Ese es su nombre completo, ¿ya? Él es considerado el padre de la arqueología peruana. Él va a descubrir a la cultura Chavín, también va a descubrir a la cultura Paracas, ¿ya? Que eso lo van a ver después. Ya, él es el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, ya más conocido como Julio C. Tello. Él llamó a la cultura Chavín como la cultura matriz del Perú, porque hasta hace poco la cultura Chavín era la más antigua, era la cultura más antigua de todas, hasta que va a aparecer Caral, ya, por eso él llamó cultura matriz, cultura madre. La primera cultura también la llamó. ¿Está claro? Entonces, cualquiera de esas preguntas te puede venir en tu práctica. ¿Ya? Entonces ya sabemos quién descubrió a la cultura Chavín. Ahora vamos a ver que la cultura Chavín es considerado un horizonte cultural. Acá quiero que entiendan algo. ¿A qué se llama horizonte? Esta es la división, esta es la línea de tiempo de la división de la historia del Perú hecha por John Rowe. ¿Ya? Él dividió en horizontes e intermedios.
¿Cuál es la diferencia entre horizonte? Horizonte cultural se conoce cuando una cultura abarca más allá de su territorio de origen, ¿ya? Es decir, la cultura chavín se desarrolló en la región Ancash, pero va a abarcar más allá, va a llegar a Lima, va a llegar a Ica, va a llegar a la sierra. ¿Está claro? Ese es un horizonte. Y nuestra historia del Perú ha tenido 3 horizontes. Primer horizonte, segundo horizonte y tercer horizonte. Horizonte, primer horizonte, horizonte temprano, Chavín. Horizonte medio, Huari. Horizonte tardío, los incas. Son los 3 horizontes que tuvo el Perú. Es decir, 3 culturas, 3 grandes culturas que van a influenciar en otra. Lamentablemente se quedó en los incas. ¿Por qué? Porque llegan los españoles y cambian nuestra historia del Perú. ¿Ya? Entonces vamos a ver, ya sabemos la diferencia entre horizonte e intermedio. Mira, la cultura chavín se va a desarrollar entre el año 1200 a.C. al 200 a.C. Ese es el periodo de origen de la cultura chavín, del año 1200 a.C. y del 200 a.C. Ahora ya entienden por qué la importancia de conocer números romanos, siglos antes de Cristo, porque nos iba a servir para estas clases. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es la expansión o influencia chavín? Mira, acá está. Mira, la cultura chavín se va a desarrollar exactamente aquí. Ahí está. Mira ese círculo perfecto en la región Ancash, ¿ya? Ese es el lugar de origen de la cultura chavín. Pero como les dije, mira, se va a expandir hasta La Libertad. Trujillo aproximadamente. Va a llegar hasta Ica también. Y también va a llegar a la parte de la sierra. Por eso es considerado un horizonte, ¿ya? Ese es la cultura chavín. Va a estar rodeado de 2 ríos, ¿ya? De 2 ríos. El río Huachexa y el río Moxna, ¿ya? El río Huachexa y el río Moxna. Son los 2 ríos que van a estar cerca a la cultura chavín, ¿ya? Lambayeque, llegan hasta Lambayeque, Chiclayo, Ica. También van a llegar a Cajamarca y Ayacucho. Miren, todo eso es la cultura chavín. La cultura chavín, chicos, va a tener una religión basada en una trilogía muy importante. Esta trilogía de sus dioses van a ser 3. Lo que van a ser el felino, ¿ya? La serpiente y el ave, ¿ya? Algunos dicen el cóndor, otros dicen el águila, la serpiente, y algunos en el felino dicen el jaguar. Pero la cosa es que los chavines adoraban a muchos dioses, pero van a sobresalir principalmente la trilogía. También a la cultura chavín se le va a atribuir el inicio de la agricultura, y principalmente van a sembrar el maíz. Van a ser considerados los principales difusores del maíz. Así que si ahorita comes choclo, es gracias a la cultura chavín. Muy bien, continuamos. A ver, y también conocen bastante de astronomía, ¿ya? Bastante de astronomía. Acá te presento la ciudad capital de la cultura chavín, ¿ya? La capital, el templo principal, donde se ubicaron todos los sacerdotes. Recuerden, el templo, pues de dice templo, va a vivir solamente los sacerdotes. El templo chavín de Huántar es la capital de la cultura chavín, ¿ya? El templo chavín de Huántar. ¿Qué más vamos a poder conocer? Tenía un estado. ¿Qué tipo de estado? Teocrático. Profesor, ¿por qué se llama estado teocrático? Porque el sacerdote era la máxima autoridad. Cuando gobierna, o sea, teo viene de Dios, krato de gobierno, gobierno de Dios. Pero, ¿quién representaba a Dios en esa época aquí en la tierra? Era el sacerdote. Aquí está el sacerdote chavín. Ese sacerdote chavín tenía poder político, religioso, económico y social. Sabía de todo, ¿ya? Era el más inteligente de toda esa época. Este sacerdote conocía de religión, conocía de agricultura, conocía de astronomía. ¿Está claro? Por eso que tenía el dominio sobre la población. También conocía de medicina y de hidráulica, es decir, del agua, para dominar a las personas. Por eso que tenían bastantes conocimientos. Era la máxima autoridad. Estado teocrático. El templo chavín de Huántar, acá les presento el templo chavín de Huántar, ¿ya? Te voy a presentar al templo antiguo. Profe, su templo. No. A ver, ¿qué pasa? El templo antiguo que tuvo una duración de 200 años. 1500 a.C. a 1300 a.C. Aquí se encontraba la principal divinidad de esa época, que era el lanzón monolítico, el dios sonriente, el dios felino, el lanzón. Se llama así porque tiene forma de lanza. Mira, como acá lo puedes ver, un lanza, un cuchillo, ¿ya?
el dios felino. Acá están los rasgos felinoides. Recuerda que los felinos eran una forma de dios Chavín. Acá tenemos a la cabeza clava. La cabeza clava se encontraba en la parte externa de los templos. Era la principal divinidad durante la etapa del templo antiguo. ¿Ya? Vamos a seguir viendo entonces el famoso lanzón monolítico en el templo antiguo. Ahora vamos a ir a las galerías subterráneas. Si alguna vez tienes la oportunidad de ir al templo Chavín, te vas a dar cuenta que tenía galerías subterráneas. Es decir, tiene forma de laberintos. Cuando tú ingresas a estos laberintos, hacen un sonido medio espantoso que parecía un jaguar. La gente se asustaba cuando iba a dejar sus ofrendas. ¿Por qué? Porque tenía galerías subterráneas y por esta parte de abajo pasaba el agua. Y si es piedra, esta agua retumbaba y hacía sonidos, de tal manera que la gente se asustaba. También en este templo antiguo se encontraba un obelisco que tiene forma de poste, que representa a un caimán. Dos caimanes se encontraban ahí, ¿ya? Que es la creación del mundo, ¿ya? Vamos a ver el templo Chavín, nuevamente el templo Chavín, pero ahora vamos a ver el templo nuevo, ¿ya? El templo nuevo de nosotros, el templo joven, como somos todos nosotros. Sí, cállate, todos nosotros. Del 1000 a.C. al 800 a.C. se encuentra la fachada del templo, la portada de las Falcónidas, ¿ya? Acá íbamos a encontrar a la segunda divinidad Chavín, a la segunda divinidad que va a desplazar al lanzón monolítico. Se conoce como la Estela Raimondi, chicos. La Estela Raimondi, donde va a aparecer, ¿qué cosa? El famoso dios de los báculos, el dios de las varas. Aquí está la Estela Raimondi, que es plana. Profe, no me insulte. No me estoy refiriendo a ustedes, ya chicos, sino que esta es la Estela Raimondi. Recuerda que es la otra divinidad después del lanzón monolítico que debemos conocer. Te presento aquí a las cabezas clavas. ¿Qué representan estas cabezas clavas? Algunos dicen que era la representación de los sacerdotes Chavín después de tomar el opio, o mejor dicho, el San Pedro. ¿Qué es el San Pedro, profe? Un tipo de droga alucinógena. Entonces dicen que ellos hacían estos gestos, estas caras, y era así como las representaban. También tenía otra finalidad estas cabezas clavas, espantar a los malos espíritus. Y por eso eran colocadas en las partes externas del templo. Mira, qué impresionante, qué bacán, qué chévere. El arte Chavín, mira cómo es el arte Chavín. Las esculturas, los chavines van a destacar en la escultura, porque todo lo que van a trabajar, chicos, en ellos es de piedra. Todo lo que van a trabajar ellos es principalmente la piedra. Y, por ejemplo, tenemos el lanzón monolítico que ya conocemos, la Estela Raimondi, las cabezas clavas, el obelisco Tello. Entonces, si te preguntan la cultura Chavín, ¿en qué destaca? Es en la escultura, en trabajo en piedra. Acá tenemos un ejemplo. Su cerámica, chicos, mira, rapidito. Forma globular, forma de globo, base plana, asa, estribo, y este cuellito de acá se llama gollete. Profe, ¿de qué color era? De un solo color, pues se llama monócroma, color negro. ¿Ya? Monócromo, color de la piedra. Es el arte Chavín, y en textilería también tenemos ahí algunas muestras de la cultura Chavín. ¿Ya? Vamos a ver horizonte cultural. El primer horizonte. Chavín pertenece al primer horizonte. Recuérdate, la cultura Chavín. Pero luego, chicos, va a desaparecer la cultura Chavín. Algunos explican por un fenómeno del niño que va a sepultar todo el templo Chavín. Algunos dicen que el templo Chavín la cultura Chavín va a desaparecer porque los sacerdotes pierden su poder. ¿Por qué? Porque recuerda que ellos sabían de astronomía y ellos decían, va a llover, y la gente tenía que traerle ofrendas. Pero el fenómeno del niño, tú sabes que pasa todo al revés, y ellos decían, va a llover, y había sequía, no llovía. Entonces la gente dejó de creerles a cada uno de ellos. ¿Ves? Muy bien, entonces vamos a ir viendo aquí lo importante. Hemos visto los aspectos más importantes de la cultura Chavín, chicos, ¿ya? Y que vamos a tener que recordar, que vamos a tener que conocer. Y sobre todo, recuerden, chicos, ¿ya? Era hasta hace poco la cultura matriz, la cultura más importante, pero hasta que apareció Caral, ¿ya? Muy bien, chicos, con ustedes me despido, esperando pues que todo este tiempo que hemos compartido les haya gustado las clases. Recuerden, sigan estudiando, cumplan con sus tareas. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho, estudien, cumplan. Compórtense como dignos estudiantes de la institución educativa 5149 San Juan Bautista. Se despide su profesor Juan Eduardo Bravo Muñoz, su gran maestro. La mano histórica también se despide. Cuídense hasta una próxima oportunidad. Hasta la vista.